Bienvenidos. Les voy a leer un ensayo del libro ¿Por qué la Iglesia Nazareno debe afirmar plenamente a personas LGBTQI+. Y nuestro ensayo ahorita que vamos a leer es Te amaré, sí. El juicio y la condena surgen del aislamiento y la ignorancia y la comprensión y la empatía provienen de la proximidad. Mi hijastro Esteban se inscribió en una universidad nazarena como estudiante el primer año. Esteban creció como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones. Era un joven que luchaba con su orientación sexual. Pensamos que el Colegio Nazareno sería un lugar seguro para obtener su título en un entorno que tenía un historial de tolerancia a la diversidad. Asistía al Colegio Nazareno del Este en los años 1960, donde fui objetor de conciencia activista de los derechos civiles y un firme defensor de la injusticia social. Más tarde enseñé en ese colegio y descubrí que era una institución que realmente promovía una educación de artes liberales. Creía en el Colegio Nazareno del Este sería un lugar seguro para que Esteban resolviera sus valores y su fe. En su segundo año después de salir del armario, asistía a una de las capillas requeridas. Este colegio programó a un evangelista como orador, una mujer evangelista. Esteban estaba intrigado. Al final de su sermón realizó un llamado al altar. En su oración para que la gente se presentara, usó y parafraseó un lenguaje que sugería que había personas que podrían necesitar ser sanados porque estaban confundidos acerca de su orientación sexual. Su oración era esencialmente una diatriba homofóbica que equiparaba la homosexualidad con una enfermedad. Esteban estaba herido y enojado. Se levantó y salió de la capilla. Más tarde, Esteban se reunió con el capellán y le dijo lo herido que estaba por su mensaje. La capellana preguntó, ¿qué estaba mal? Y Esteban respondió en el espíritu de Juan 9, una vez estuve ciego y ahora veo. Y ella simplemente condenó mi testimonio y mi identidad. Al final de su segundo año, Esteban dejó ese colegio nazareno. Su compañero de cuarto en su segundo año rezaba todas las noches por Esteban. Sus oraciones se centraron en su orientación sexual y en el hecho de que Esteban era mormón. Conociendo la orientación sexual de Esteban, una persona que manejaba ese piso de su dormitorio ilustrado le dio a Esteban una habitación privada. Aún así, era simplemente demasiado. La intolerancia, el fanatismo y la ignorancia, tanto de los estudiantes como de los profesores, lo obligaron a irse y asistir a una universidad pública en el área de Washington, D.C. Para ser claros, Esteban no encontraría un hogar espiritual con los mormones o los nazarenos. Hoy es un seguidor de Jesucristo y un barco de búsqueda y un barco en busca de un puerto acogedor. Mientras continuamos nuestros debates sobre las escrituras, la teología y la práctica, hay un movimiento para crear proximidad y facilitar una conversación de género y comprensión. El proyecto 1908 busca la conversación y el diálogo en torno a estos temas críticos. Sin embargo, el liderazgo de la denominación se basa en declaraciones y tópicos dogmáticos y en consecuencia está expulsando a la gente de la iglesia por simplemente ser. Históricamente, en este país y en otros, la proximidad, el acto de ver, oír y escuchar a los demás, podría ser un camino para cambiar la política y la práctica. Es cuando nos aislamos en las cámaras de eco de nuestras ideologías que dejamos de ver a la persona o a la familia. Aprobar resoluciones que afirmen nuestro amor mutuo es una aspiración, pero no nos lleva a la inclusión. Cuando las familias ven a uno de sus hijos o a un padre salir y expresar un deseo de ser afirmado por su identidad, los prejuicios y sesgos se derrumban y la otredad desaparece. Debemos ir más allá de nuestros miedos. Nuestra necesidad de probar nuestros prejuicios y aferrarnos a los prejuicios sociales y políticos que fuerzan una otredad en nuestras relaciones.
Esta debería ser la meta de toda persona de fe amante y creyente. Los valores a los que nos aferramos para justificar la exclusión se derrumbarán ante el amor, la comprensión y la empatía. La proximidad crea un entorno donde todas las personas pueden dialogar, explorar las diferencias de los demás y crear un espacio para la transparencia y el cambio. La negativa a discutir estos temas sugiere que los líderes viven en miedo, con miedo, adopten enfoques autoritarios para proteger sus posiciones y finalmente se esconden detrás de sus títulos en lugar de servir al Evangelio. Hay cosas que podemos hacer para fomentar la proximidad y de la tolerancia a través de la escucha y la búsqueda de comprensión. Número 1. Busque organizaciones e individuos que representen la comunidad LGBTQIA+. Encuéntralos en sus términos y en su territorio. Número 2. Familiarízate, familiarízate con los términos y el lenguaje de la cultura gay. 3. Invite a miembros de la comunidad gay a su congregación y tal vez haga que hablen en sus clases de escuela dominical. Tener un diálogo honesto y abierto sobre su vida. Asegúreles que la iglesia es un lugar seguro para estas conversaciones. Número 4. Investigue la literatura sobre la predisposición biológica o genética de lo queer. Así nacen. Número 5. Reflexionar y desafiar los estereotipos desarrollados por la Iglesia Evangélica con respecto a la homosexualidad. Número 6. Encuentra formas de apoyar a la comunidad gay como se ven obligados a responder a los ataques homofóbicos. 7. Sencillamente conocer y acompañar a personas que trabajan su identificación sexual. 8. Cuestionar la autoridad que pide simplemente descartar a los homosexuales y lesbianas como una aberración o pecadores. Número 9. Siempre que sea posible, traiga luz a la discusión y evite los ataques amargos y duros que nos mantienen en la oscuridad. Y número 10. Invite conversaciones sobre temas de sexualidad, la lucha de la transición y comience esas conversaciones escuchando. Hace varios años, mientras trabajábamos en el extranjero, un grupo de nosotros estábamos parados en el estacionamiento de un complejo de la Misión Nazarena. Un misionero lanzó una de esas diatribas demasiado familiares sobre los homosexuales. Hablaba específicamente sobre el presidente Obama y su defensa de la inclusión. Su lenguaje era duro, vil y degradante. Me quedé ahí por unos momentos preguntándome si debería decir algo o simplemente dejarlo en paz. Finalmente, se refirió a la comunidad LGBTQIA+, como una comunidad y dio un nombre que era muy horrible. Lo detuve y finalmente simplemente le dije, estás hablando de mi hijo. Y francamente, no puedo imaginar a Jesús alguna vez llamando a mi hijo ese nombre. Más tarde le preguntaría si alguna vez había conocido o tenido conversaciones con personas de una orientación sexual diferente. Su respuesta, con la cabeza gacha y un grado de vergüenza: no, no lo he hecho y tal vez debería. Ese día emprendió un viaje que cambiaría su vida. Buscó crear proximidad y comprender a las personas a las que condenaba. Eso es todo lo que podemos pedir: buscar comprensión, construir relaciones y comenzar a ver como Jesús nos ve, escuchar como Jesús escucha y hacer lo que Jesús haría. Busca la justicia, ama la misericordia y camina humildemente ante tu Dios. Los líderes que temen la proximidad o una conversación sobre este tema no son líderes, sino fariseos envueltos en un manto de cobardía. Debemos y podemos hacerlo mejor. Este autor, James Coppel, es el fundador del Proyecto 1908, un esfuerzo para promover el diálogo y la conversación sobre los temas difíciles en la Iglesia del Nazareno. Él se graduó del Colegio Nazareno del Este, el Seminario Teológico Nazareno, e hizo un trabajo de doctorado en Historia del Colegio de Boston y la Universidad de Johns Hopkins. Es el director fundador de Aplicaciones Internacionales Estratégicas, SIE, y el actual director ejecutivo de Act Now, un movimiento nacional para crear un diálogo entre la policía y las comunidades locales. Muchas gracias por escuchar este ensayo.